En nuestra experiencia, desde el 2007 estamos trabajando el ámbito de la salud sexual con población inmigrante. A raíz de trabajar en los talleres que hacemos con las mujeres inmigrantes, nos dimos cuenta que en España hay muchísimas mujeres subsaharianas, precisamente que vienen de etnias donde se practica la mutilación genital femenina, y nos dimos cuenta que era importante ir más allá de lo que es la salud sexual y trabajar todo el tema cultural, porque muchas veces las mujeres no se dan cuenta de lo que significa esta práctica para su salud hasta que no llegan a España, a un país europeo, y entonces empiezan a tener en cuenta que esos problemas de salud que tienen, de tipo ginecológicos, urinarios y demás, tienen que ver con esa práctica que la realizaron cuando ellas eran muy niñas, que unas lo recuerdan y otras no, porque dependiendo del país y de la etnia se practica a diferentes edades. Yo creo que esta práctica se remonta a tiempos muy antiguos, ¿no? De hecho, hay un tipo de mutilación que le llaman la mutilación faraónica, porque se sabe a través de investigaciones con las momias de la época faraónica que ya practicaban esta técnica con las mujeres, ¿no? Entonces, aunque creemos actualmente, o mucha gente cree equivocadamente, que es un tema religioso por el nombre que recibe la práctica, como por ejemplo Suna, en realidad no tiene nada que ver con la religión y sobre todo con la religión islámica, puesto que además sabemos que también lo practican cristianos coptos o judíos de una secta, digamos, específica. Es decir, que es una práctica que tiene que ver más con la intención de regular la sexualidad de las mujeres, una práctica muy antigua. También sabemos que en el Amazonas, en ciertas tribus, ya se practicaba, si no una mutilación, sí procedimientos, digamos, con hierbas y demás para resecar la vagina de las mujeres. Y también en Europa, aunque nos parezca que no ha existido, sobre todo en el siglo XVIII-XIX, se les practicaba la clitorectomía a las mujeres para prevenir o curar la ninfomanía, la histeria y otras enfermedades de tipo mental que pensaban que podía ser curada con esta técnica quirúrgica. Las mujeres no suelen hablar sobre lo que se les practicó en su momento, cuando son muy bebés porque no se acuerdan, y cuando son mayores porque hay como un pacto de secreto. ¿Cómo se consigue que las mujeres no hablen sobre sus enfermedades físicas, sus problemas, y no lo asocien con la mutilación genital? Pues se hace como se hace todo en África, a través de las canciones. Es decir, a través de las canciones se van cantando entre ellas, que es un tema de mujeres, que no se puede hablar, que no se puede contar, que es un secreto que tienen, que las hace más importantes y más valiosas para su familia y para su pueblo. Entonces es curioso porque incluso en algunas mujeres que han sido mutiladas con la mutilación 3, una de las más graves, es decir, que están cosidas, cuando llega el momento del parto, estas mujeres tienen prohibido gritar o quejarse, precisamente porque en eso va el honor de la familia, en ese no gritar, en ese no quejarse, y esto es una práctica que, aunque pueda parecer terrible, es una realidad. Bueno, hay que decir que desde los años 80 se están produciendo migraciones de la zona subsahariana y africana hacia España. Bueno, desde la prehistoria realmente se producen estas migraciones, ¿no? Pero desde los años 80 se producen estas migraciones y viven aquí, o sea, unos vienen de paso hacia otros países europeos y otros se han quedado aquí en España, ¿no? Entonces, igual que viajan las personas, viaja su cultura y con ello sus prácticas ancestrales, ¿no? Por eso es por lo que ahora tenemos esta práctica aquí en España y en el resto de Europa. En España tenemos una población que puede ser fluctuante, pero sabemos, según los últimos estudios, aunque es difícil porque muchas de estas personas no están censadas, pero sabemos por la cantidad de mujeres y niñas, realmente sabemos la población y la etnia de la que proceden, la población que puede estar en riesgo. Y las previsiones, digamos, más optimistas piensan que son unas 10.000 niñas que viven actualmente en nuestro país que están en riesgo, hasta las 17.000 de las que habla Adriana Kaplan en su última informe o investigación que ha hecho recientemente. A nivel de la Comunidad de Madrid, el año pasado Médicos del Mundo de Madrid hizo una investigación precisamente muy interesante porque nos habla de los barrios, de las etnias, es decir, cómo está distribuida esta población en la Comunidad de Madrid. Y realmente te puedo decir que tenemos este problema al lado de casa, en nuestro edificio, en el piso de arriba, y realmente la mayoría de la población no es consciente de que esto ocurre. Estas niñas que van a colegios, van a médicos y demás, pero realmente hay
yo creo que poca concienciación de que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas, ¿no? Y a todos, por supuesto. Bueno, es una estupenda pregunta porque muchas veces desde la cultura occidental no entendemos cómo, es una pregunta que se hace muchas mujeres en voz alta y muchos hombres, cómo esas madres pueden permitir que a sus hijas les hagan lo mismo que a ellas les han hecho, ¿no? Yo creo que sin entender la cultura del país de origen es imposible entender esto, pero cuando hablas con las mujeres, yo creo que las mujeres son engañadas por el sistema patriarcal, realmente esta es la razón. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellas no son conscientes de lo que les han hecho. Para ellas es una limpieza, realmente algo que embellece la zona genital, algo que les da más placer a los maridos y por lo tanto los pueden mantener más tiempo con ellas, y además algo que previene que sus hijos puedan tener enfermedades cuando nacen, por todos los mitos que hay alrededor de la mutilación genital. Es decir, cuando tú no eres consciente de que has sufrido una violencia tan extrema, difícilmente puedes luchar contra ella. ¿Qué es lo que ocurre cuando vienen a Europa o a países occidentales y ellas tienen conocimiento de lo que les ha ocurrido? Pues muchas se rebelan y realmente piensan que, bueno, que han sido estafadas y realmente mutiladas, y es algo tremendo porque psicológicamente hay mucho sufrimiento, pero otras entienden que realmente hay otra vida posible a partir de la mutilación genital. Hay unos métodos, porque no todo lo tenemos que centrar a través de la zona genital, la parte sexual, sino que hay otras formas también de tener placer, es decir, hay esperanza. Pero sí que es cierto que yo creo que para entender esta pregunta que tú me has hecho, ellas jamás hablan de ablación ni de mutilación, ellas hablan del corte, y para ellas el corte de sus genitales es lo mismo que les hacen a los hombres cuando les hacen la circuncisión. Entonces digamos que para ellas hay igualdad. Cuando llegan aquí, lo que les han hecho es lo mismo que a los hombres, con lo cual hay igualdad también en este corte, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de pureza y de limpieza de los genitales. Esta es la principal razón en principio. Luego, además, hay otros mitos erróneos sobre la mutilación genital. Es decir, que la cultura realmente les ha hecho lo que se puede llamar vulgarmente un lavado de cerebro para que asimilen. Y luego, otro problema importante es que cuando tenemos problemas ginecológicos, tenemos problemas urinarios, hay fístula, hay embarazos que no llegan a término, muertes fetales en el embarazo, y no somos capaces de asociarlo a la mutilación, pues en realidad, por eso decía que es una estafa realmente, porque si, cuando las mujeres son conscientes de esto, desde luego no van a permitir nunca que sus hijas lo puedan padecer. Y de hecho, bueno, el documental que hemos presentado precisamente esta mañana en las jornadas nos explican que el amor para tus hijas es precisamente darles lo mejor. Ellas, en principio, las madres africanas y los padres lo hacen porque piensan que es lo mejor para sus hijos, no piensan que le estén agrediendo o haciendo algo malo. Tiene que ver con la cohesión de la sociedad de la que viven, de la tribu, de la etnia, y sobre todo porque quieren que sus hijas se casen, tengan hijos y vivan una vida feliz. Por eso lo hacen, esa es la verdadera razón, pero realmente lo que está detrás es lo que está equivocado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que las mujeres somos objetos de deseo sexual, ¿no? Y todo esto tiene que ver con que el objeto de deseo sea más bello o no, según los criterios de la época, de cada época, y creo que las personas somos muy influenciables sobre los criterios estéticos, ¿no? ¿Dónde está el límite? El límite está cuando estos criterios estéticos pueden perjudicar a la salud de las mujeres. Y yo me pregunto por qué ellos no sufren estos criterios estéticos, ¿no? Los hombres me refiero, ¿no? Entonces, bueno, creo que culturalmente, aunque en Europa pensemos que estamos muy avanzados, realmente yo creo que todos y todas, por la historia, por nuestra cultura, por las religiones, estamos sometidas a un criterio, a un sistema patriarcal, que a veces no nos damos cuenta y nos cuesta mucho ver esa realidad, ¿no? Mientras este sistema patriarcal, este espejismo o falso espejismo de igualdad, que parece que tenemos hombres y mujeres, no deje de ser un espejismo y realmente se convierte en una realidad, pues vamos a seguir sufriendo estas prácticas u otras que irán apareciendo, ¿no? Sí, yo creo que además tiene una explicación clara que tiene que ver con que los hombres de alguna forma quieren reafirmar que los hijos que crían son suyos, y desde luego si a la mujer le quitan todo el deseo sexual a través de esta práctica, es muy fácil que no quieran tener relaciones nada más que con la persona con la que están obligadas a tener, lo que es su marido, ¿no? También hay que decir que hay una práctica que va unida a esto, que son los matrimonios forzados. Muchas de ellas son niñas que se casan con hombres muy mayores, algunas
algunas familias son polígamas, es decir, hay 4 o más mujeres dentro de una familia. Esto también creo que tiene que ver con la raíz de esta práctica, ¿no? Aunque no sea la causa fundamental. Sí, yo creo que sí, porque a veces tenemos como ideas románticas sobre lo que significa la belleza. En el caso, por ejemplo, del vendaje de los pies de las mujeres chinas, yo, por ejemplo, siempre tenía la idea desde que era jovencita que era un tema estético para que fueran más pequeñitos. En realidad, la práctica no era esta, era de una crueldad tremenda donde morían muchas niñas porque lo que se hacía es que se rompían todos los huesos de los pies para dejar como una especie de muñón que impedía que las mujeres pudieran andar, salir de casa, moverse, tener una vida libre, ¿no? Solamente se les permitía a las criadas, que las llamaban pies grandes. En el tema de la mutilación es que tiene una similitud que es realmente asombrosa, aunque no lo hagamos esa comparación habitualmente, porque ¿qué es lo que ocurre con una mujer que está mutilada, que está totalmente cosida en su zona, no solamente exterior, sino interior vaginal? Prácticamente estas mujeres apenas pueden caminar, caminan con mucho sufrimiento, es decir, es una forma, digamos, de asegurar la esclavitud y la cercanía de esa mujer. Y también, por supuesto, que no vaya a haber problemas de infidelidades y que su genética, la genética de los hombres, se transmita realmente. Todo esto yo creo que es muy duro, es de una crueldad extrema, y si las mujeres tuvieran conciencia de ello, yo creo que se resistirían más y lo denunciarían. Realmente, con estos programas que estamos haciendo, lo que tratamos es de hablar con las mujeres y que ellas poco a poco vayan teniendo conciencia de lo que realmente las pasa físicamente, también psicológicamente, porque muchas de ellas sufren infecciones, sufren la fístula. Tener fístula en África es como una maldición, porque las mujeres huelen, las apartan, las repudian, y prácticamente el futuro que les queda a estas mujeres, que muchas veces son niñas, han sido violadas, han sido mutiladas, es vagar por las calles hasta que, bueno, pues hasta que sus días se terminan. Realmente yo creo que es de una crueldad, o sea, la vida de las mujeres realmente a la que están sometidas, que es inaudito, ¿no? Y por eso debemos luchar, bueno, con todas nuestras fuerzas porque esto se acabe de una vez. El hacer una ley fuerte que proteja a las mujeres creo que es algo muy positivo porque digamos que es una barrera que tanto ellas como ellos tienen que atravesar, y esa barrera tiene unas consecuencias. Considerar la mutilación genital femenina como un delito es muy positivo. Que tenga un castigo también es muy positivo, porque protege a las niñas y protege a las familias que tienen hijas y les pueden, en su familia extensa, las tradicionales, les puede decir si ocurre esto, bueno, que es lo que está pasando con los protocolos, ¿no? El protocolo de Cataluña, el protocolo de Aragón. Las familias tienen que firmar un papel para cuando viajan, precisamente para decirles, mira, si ocurre mientras yo no esté o alguien mutila a la niña, yo cuando llegue a mi país donde estoy residiendo voy a ir a la cárcel, ¿no? Esto es un tema muy importante que protege realmente, pero creemos que no hay que llegar al extremo de hacer un seguimiento policial sobre las familias y que todas las ciudadanos inmigrantes o población de riesgo o etnias que pertenecen precisamente a la población de riesgo tengan que estar constantemente justificando, dando cuentas, porque es verdad que proteger a una niña de la mutilación genital es lo más importante, pero no se puede tener a la ciudadanía bajo sospecha, ¿no? Sino que hay que actuar con estas familias con un trabajo que sea de formación, conocimiento, explicarles todas las desventajas que tiene, las ventajas que tiene para ellos, y explicarle que va a ser una mujer mucho más sana y con más capacidades si no se la mutila. Y por supuesto, si esto no funciona, entonces sí que hay que obligarles, y si lo hacen, condenarles, pero que no vivan con la sospecha de que van a ser ya delincuentes sin haber cometido el delito, ¿no? Porque creo que eso genera mucho estrés en la población y hace que este tema siga siendo más tabú todavía. Hay que tener en cuenta que la población africana, por circunstancias culturales, históricas, de guerras y demás, precisamente ni los uniformes, ya sean policiales o militares, les generan mucha confianza. Nosotros creemos que a través del sistema sanitario, saber que cuando una niña nace de una madre que ha sido mutilada ya es una niña en riesgo, y que hay que hacer una inversión de tiempo, de cuidados, de revisiones para que esa niña llegue a la edad adulta sin haber sido mutilada. Esto es realmente lo que satisfaría, yo creo que a todas las partes, ¿no? Y en ese proceso crecen las niñas, crecen las familias, y son un ejemplo también para las poblaciones que están en África, que lo siguen practicando. Pero es verdad que hay que tener una normativa fuerte, potente, que lo penalice como un delito,
para que deje realmente de practicarse, porque mientras solamente sean consejos, asesoramientos, resoluciones, pero no se obliga a los países a tener leyes que castiguen y que lo consideren un delito, es muy difícil que esta práctica sea erradicada realmente. Sería recomendable que estas poblaciones, estas etnias, pudieran seguir teniendo sus prácticas tradicionales rituales, pero con un límite que sería no tocar el cuerpo de la mujer, aunque es muy interesante el proceso que tiene que ver con el cambio, con el paso de niñas a mujeres adultas, y eso se puede hacer a través de fiestas, de muy diversas formas, como nos plantea la profesora Kaplan, sin necesidad, ya digo, de entrar en esa práctica tan dañina realmente para la salud física y mental de las mujeres.